10:13 la hora en la Argentina, volvemos al aire. Cuando empezó el programa dije vamos a hablar de educación. Sí. Y vamos a hablar de educación con una persona que estimo, aprecio y respeto un montón, que me parece palabra más que autorizada. Sí. Está con nosotros Viviana Casiagüe. Muchas gracias, buen día, contenta de estar acá. Igualmente, bien, igualmente. Es un placer tenerte acá. Y aparte va a ser un placer escuchar gente que sabe del tema. Totalmente, ¿no? Sí. Y puede dar una opinión objetiva sí, del tema. La verdad que sí. Bueno, ¿cómo le va? Pero, bien, muy bien, muy bien. Dispuesta como me interesa siempre que se habla de educación, me parece un debate necesario, me parece bueno que haya varias voces, que incluso los chicos o que los docentes o las familias, o sea, siempre es necesario que el debate se plantee, siempre que sea pensando en mejorar la educación, o sea, porque la educación siempre necesita revisarse, ajustarse a las épocas y a nuevas demandas, y nadie tiene la palabra autorizada o única sobre el tema. Sí, porque hay distintos intereses, ¿no? O distintos interesados. Sí, seguro, así que bueno, los pedagogos pueden tener una visión, los docentes, me parece que lo bueno es sumar miradas y bueno, y aportar, ¿no? A que se mejore el sistema. Nosotros la primera voz, Claudio, que tuvimos acá fue crítica con el tema de las evaluaciones, de las últimas evaluaciones. A ver, nosotros tuvimos varias voces con respecto a este tema. Ajá. Pero una de las primeras fue... Pero las que fueron críticas fueron las de los sindicatos. Ajá. Los sindicatos se mostraron críticos con esto de las evaluaciones. Vino una alumna y dijo la evaluación fue absolutamente normal. El mismo comentario tengo de docente. Mira. Fue normal, salvo un ítem donde son preguntas tipo de censo, pero después... Ahora... A mí lo que me despierta esto es, cada vez que hay un cambio de color político tiene que haber un cambio en la educación. ¿Cómo son los otros países del mundo? No necesariamente, o sea pero obviamente el sistema educativo responde a alineamientos políticos, o sea, la educación no es que es política partidaria, pero sí que hay escenarios políticos y visiones de hacia dónde tiene que ir el sistema educativo, hacia qué formación se pretende dar. Cuando el cambio es muy rotundo de un partido político a otro, no necesariamente se modifica las leyes del sistema educativo cuando hay un cambio de gobierno, pero cuando el cambio de qué formación se pretende dar, para qué tipo de sociedad, qué se considera necesario, no se ajusta a los lineamientos presentes, bueno, se producen nuevas leyes y nuevas modificaciones, eso es así. Claro, porque lo que se ve son cambios de contenido, sí, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Para algunos que han estudiado en este país, Urquiza era bueno, para otros que han estudiado en este país, y Rosas era malo, y para otros Rosas era bueno y Urquiza era malo, ¿no? Claro. Es el ejemplo pavo que doy siempre yo de esto. O capaz que pasa, yo me acuerdo una vez que cuando estaba estudiando en el secundario llevé un libro de historia de mi viejo, y se lo mostré al profesor de historia y parecía como que le había dado el demonio de Tasmania, más o menos. Claro. Porque era totalmente contrario al contenido que estaba dando él en ese momento, ¿no? Sí, bueno, pero sí. Así que se ayorna lo ideológico al contenido. A lo político. Estamos complicados. Entonces. Pero también se ayornan los cambios estos de tenemos sexto grado, tenemos séptimo grado, tenemos polimodal, tenemos... Sobre esto digo algo, no solamente es gente del Ministerio de Educación la que diseña los contenidos, las mesas donde se debaten los contenidos son muy amplias. Podríamos decir que el Estado es como el referente máximo o es el que encabeza esa mesa, pero no es el único que decide. Decide también la Iglesia, deciden las universidades, deciden las empresas, o sea, deciden. Son grupos de poder que intentan generar una agenda de qué temas tienen que estar en esos diseños curriculares y qué temas no, y de acuerdo a la fuerza o al espacio que le otorga el poder a cada sector, y en esa mesa de negociación es como se actualizan esos contenidos y, el trabajo es borradores y más borradores, y entonces cuando yo he visto libros de investigación sobre cómo esos borradores se actualizan y dicen, bueno, yo esto no te lo firmo, no estoy de acuerdo, y eso vuelve para atrás y va para adelante, y hasta que no hay un cierre entre todos esos sectores, o sea que los contenidos pasan por un trabajo que no es solamente una voz única sobre el tema. O sea, no es un iluminado que aparece en el Ministerio de Educación. Es una lucha, es una arena de lucha, y bueno, sí, obviamente entra lo más representativo en un tiempo histórico donde los grupos que más fuerza tienen deciden qué es lo que tienen que aprender los chicos. ¿Y vos qué mirada tenés de estas evaluaciones?
Sobre las evaluaciones, y mira, en realidad yo estuve viendo, digamos, ¿La viste? ¿La leíste? No, es que el operativo en sí no, lo negativo para mí del operativo es que se haya realizado una evaluación externa donde no hubo ningún tipo de participación de los docentes, o sea, los docentes se los consideró aplicadores, y digamos una evaluación completamente así verticalista, donde el objetivo no es que los chicos se evalúe el aprendizaje de los chicos, porque digamos información sobre el sistema hay mucha. De hecho se han hecho evaluaciones todos los años, el ministerio está lleno de información de cómo está el nivel de aprendizaje de los chicos, cuáles son los niveles de fracaso, hay estadísticas, está lleno de información, o sea que si el ministerio quisiera tomar decisiones, o sea, sobre políticas educativas, tiene un montón de información. Y en este caso el operativo, digamos, genera malestar o sospecha en muchos docentes, porque las reflexiones del ministro de Educación han puesto como una alerta sobre cuáles son su idea o su visión acerca del sistema educativo público. O sea, él prejuzgó antes de ver los resultados. Claro, ellos esperan malos resultados, ya lo manifestaron en un montón de conferencias, y esperan malos resultados, y lo que ellos sostienen es esta visión de que el sistema educativo público es de mala calidad, es lo peor del pasado, y que hay que generar una política educativa nueva, ¿no? Y para eso implementan un operativo que no tiene la finalidad de devolverle al docente información sobre la calidad educativa, sino clasificar las instituciones, porque la función del censo es poder generar un mapa de cuáles son las instituciones que tienen más dificultad o menos dificultad, y a partir de allí realizar una política educativa que digamos, deja entrever que va a comprometer esa igualdad entre las instituciones educativas, ¿no? Ahora, yo no estoy de acuerdo con la evaluación. Sí. Vos después decime en qué me estoy equivocando. Estoy de acuerdo con la evaluación porque vos tenés que saber, tenés que tener una base de cómo están las cosas. Siento que me estoy equivocando cuando vos decís hay data a lo loco en el Ministerio de Educación. Ahora, vos tenés que, yo me baso en eso, bueno, estoy de acuerdo con la evaluación porque vos tenés que tener un diagnóstico de cómo están las cosas. En función de ese diagnóstico, yo estaría de acuerdo ideológicamente en el sentido de decir, bueno, las escuelas que peor están, mandás lo mejor. Estado presente puro, ¿no? Entonces es, bueno, el San Daniel de Belgrano no necesita mucha cosa porque están bien, pero sí lo necesita un colegio en Florencio Varela público. Bueno, al colegio de Florencio Varela público, vos le mandás todo el apoyo del Estado para emparejar a los pibes con el del San Daniel. Es muy romántico, ¿no? Es muy loco, lo que te dicen, yo veo que me están mirando como diciendo, está buenísimo, vos estás totalmente fumado. Pero el Estado sería, para el que lo necesita. Sí, la concepción de un Estado, sí. Lo ideal sería eso, sí, que un Estado, el Estado hasta ahora mantuvo una posición de considerarse responsable de la educación pública y garante de la educación pública, y digamos, el temor es que la responsabilidad empiece a derivarse hacia los actores sociales y no hacia el propio Estado. Cuando el Estado comienza a buscar dónde está el fracaso, o a ver cuáles son las escuelas que van a alcanzar determinado nivel, y empezar a ver cuáles son los docentes que están, digamos, empieza a poner la evaluación y a responsabilizar a los actores sociales de sus propios resultados. Entonces ahí se empieza a generar una lógica de competencia y de meritocracia, y de ver quiénes son las escuelas que están mejor y quiénes son los peores, y en esa carrera, en esa competencia, ya se vivió en los 90, digamos, una política donde ¿Lo ves parecido? Que se buscaba era, y hay indicios, lo que pasa es que la política todavía no los indicios son de acuerdo a lo que manifiesta este ministro de Educación. El ministro de Educación sostiene que la educación tiene que ser de calidad, pero no sostiene el cómo lo va a hacer. Y bueno, por lo pronto, en realidad,
son apreciaciones que uno tiene en función de lo que él manifiesta, porque él no manifiesta, digamos, hace un relevamiento censal encargado a organismos externos. También los organismos externos tienen mucha participación en este tipo de pruebas, y también hay una pretensión de racionalizar el gasto. O sea, el gasto en educación va a estar mucho más atado a lo que los organismos internacionales sostengan. Entonces, esta visión de beneficiar a los que menos tienen es relativa. En realidad, lo que se va a tratar de hacer es generar, digamos... ¿Una erogación en educación es un gasto? Tengo miedo de adelantar un escenario que por ahí, ¿entendés? Bueno, pero son formas, claro, digamos, cuando se busca esa calidad o no estar conforme con el sistema educativo actual, lo que se busca es generar circuitos diferenciados. Ahora, la voz en el éter es de Viviana Casiabue. ¿No? Me preguntan, ¿quién es la que está hablando? Sí. Viviana Casiabue es quien está hablando, especialista en educación, estamos charlando de este tema. Primero, vos me mencionaste la palabra gasto. Sí. Yo considero que el Estado, cuando eroga dinero para los más necesitados, no es un gasto, pero sí me parece para estos muchachos que es un gasto. Porque la mirada es empresarial, no es una mirada del Estado en función de los que más necesitan. Por lo menos esa es mi posición. Ahora, para que haya una meritocracia tienen que arrancar todo de cero. Esto ya lo hablamos. O sea, arrancan todo, es una pelea de boxeo. Bueno, arrancan todo en el mismo momento, los dos fresquitos y los dos con determinado peso. Hay meritocracia cuando uno voltea al otro. Ahora, no hay meritocracia cuando, no sé, es un colegio público, en un barrio carenciado, si la prueba que vos le vas a hacer es la misma que el colegio mejor pago de la República Argentina. Exactamente, no hay posibilidad. O sea, no podés tomar decisiones en función de eso. Claro. Sí, a un colegio de Chacabuco, contra uno del conurbano. Hasta me apuras un poco y te diría, bueno, un colegio de Chacabuco público, o un colegio de campo con respecto a un colegio pago de Chacabuco. Sí, no, seguramente, tienen diferencias, además... es una sociedad capitalista, meritocrática, donde hay distintos sectores con distintos puntos de partida, es lo que vos decís. Entonces, bueno, hay que ver, en realidad por eso es como un poco, digamos, el ministro cuando habla de educación, dice, bueno, hay que formar a los jóvenes, en principio para que no pidan trabajo, sino para que lo sepan generar. Habla de futuros emprendedores, habla de futuros ganadores, y después deja como en tela de, bueno, y el que no sepa ser emprendedor tendrá que aprender a vivir en la incertidumbre y disfrutar y vivir alegremente la incertidumbre, con lo cual deja como... Al menos perplejo, digamos, el panorama, porque está como muy en sintonía con pensar una visión muy empresarial, como vos decís, de la educación, de lo que es la sociedad, el funcionamiento de lo social, y poner el sistema educativo en sintonía a eso, o sea, formar para la incertidumbre o formar para que haya emprendedores. Esto es una aspiración de los 90. Vos sos muy chica, vos también sos muy chico, pero ella es muy chica. El programa de Neustadt te mostraba a los jóvenes emprendedores, los jóvenes del futuro. Algo me acuerdo. Y estaban estos jóvenes brillantes, que salían de universidades caras y de colegios caros, y esos eran la imagen... Lo sentaban, ¿no? Sí, lo sentaban y te lo mostraban. En la mesa del programa. Y eran los jóvenes brillantes de los cuales íbamos a depender todos los argentinos en su momento, y hasta diría... De la universidad privada salían lamerle los pies todos los argentinos en su momento a ese tipo. Ninguno te salía de la universidad privada. Ninguno de la pública. Claro. ¿No? No. De la pública, perdón. Ninguno salía de una universidad pública. Claro. ¿No? Sí, son modelos que buscan al que triunfa o que consideran que, bueno, que hay gente que tiene como dones naturales para estar en esos lugares, y en realidad nada, es como no tienen una visión de lo social o de la política educativa como con un compromiso social. Yo creo que, bueno, defender la educación pública o considerar que la educación pública tiene que mejorar su calidad, sí, me parece un debate totalmente necesario. Ahora, cuando la educación pública empieza a ser criticada
bajo un discurso empresarial, ¿no? Es que digamos, desde la dictadura en adelante la educación pública sufrió un montón de embates que tuvieron que ver con tender a privatizar el sistema, o sea, dejar que la educación pública sea para los pobres y que las clases altas tengan circuitos diferenciados. Y eso se reforzó en los 90 con Menem, con la ley federal, también en un contexto similar de neoliberalismo. Y bueno, y hoy cuando se critica fuertemente a la educación pública y se deja entrever que los organismos internacionales van a generar políticas educativas o van a proponer cuál va a ser la agenda educativa, van a evaluar a los docentes para ver la calidad, o sea, se empieza a responsabilizar a las instituciones y a los docentes, el Estado comienza a tener otro rol que es el de evaluador y no el de garante. Entonces ahí empiezan a jugar como otras categorías, ¿no? Y bueno, en realidad, digamos, los docentes que se tienen que capacitar es un hecho, o sea, de hecho los docentes constantemente se capacitan y nadie se resiste a eso, porque la gente que trabaja en educación está todo el tiempo, digamos, en constante formación. No es que no existe esa demanda o esa inquietud de mejora del sistema. El tema es desde cuando se cuestiona que los docentes no están capacitados o que no tienen la formación suficiente, bueno, hacia qué política educativa o por qué dicen eso, que no está claro. O sea, lo que el ministro de Educación deja entrever es que también las escuelas van a empezar a funcionar como empresas. O sea que vos no crees en mi mirada optimista, casi loca, de van a hacer la encuesta para ver qué escuelas son las que más necesitan y el Estado va a dar el mayor apoyo. No, porque todos al contrario, esa escuela la van a correr contra un costadito y se van a focalizar hay muchos documentos del Banco Mundial y de las organizaciones privadas que tratan de pensar la educación de forma empresarial y que promueven, bueno, que el docente sea un docente flexible, digamos, un docente que se pueda contratar. De hecho, critican fuertemente el estatuto docente porque quieren flexibilizar la contratación del docente, buscan que el directivo tenga más espacio de libertad y de autonomía para gestionar su institución y consideran que es viable mejorar la calidad bajo la lógica de la competencia. Esas experiencias ya están en Chile, en Inglaterra, en un montón de países donde estos modelos tuvieron más anclaje y donde se generaron circuitos diferenciados muy fuertes. Bueno, y esto de que los que menos recursos tienen van a ser los más beneficiados, en realidad es una utopía, porque la lógica es que las escuelas que más, digamos, que reciban a un alumnado que puedan seleccionar, después empieza a funcionar el descarte y empieza a funcionar también la restricción. El alumno que tiene más problemas empieza a no tener espacio en ciertas instituciones y bueno, empieza toda esa lógica de traspaso o de no querer bajar el nivel, porque eso te implica bajar los recursos o bajar tu ranking o entonces en esa lógica de competencia o de sobresalir sobre los demás, empiezan a operar, digamos, se favorece la meritocracia. Pero la escuela está para formar personas, formar tipos para sobresalir por los demás. Claro, esa es la escuela está para sacar personas al mundo, ciudadanos al mundo, o está, que no quiere decir que no busque calidad, ¿no? Claro. O está para generar mano de obra calificada para los empresarios. Claro, no, tal cual. Esa es, entonces, pues si va a estar aliada a un sistema capitalista, o sea, por eso es lo que justamente la escuela tiene que generar otra cosa. Es un espacio de formación donde uno tiene que poder aprender habilidades sociales, aprender la cooperación, la colaboración, estar junto a otros, formarse. Sí. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Qué actitud tienen? A ver, yo hace varios años que vengo diciendo lo mismo, el otro día se lo decía a la gente de SUTEBA. Yo creo que hay un gran error que cometieron los docentes, que es no lograron que la foto educacional estén los alumnos, los padres y los docentes todos juntos, que sería algo que aterrorizaría a los gobernantes, ¿no?
Creo que ellos, a través de cuestiones de reclamos sindicales que son súper válidos y súper... divide y reinará. Es el famoso divide y reinará. Eso le dio la posibilidad a los gobernantes de decir qué malos son los docentes, hacen paro todo el tiempo. A muchos padres diciendo yo mando a mis hijos a escuela privada porque me aseguran que los chicos no van a tener paro, ¿no? Sin ver por qué es el paro. Entonces lo que hizo fue en esa foto que digo yo, que tendría que estar todos juntos, están separados, los padres por un lado, los docentes por el otro. Y esto evidentemente lo aprovechan los gobiernos. ¿Sí? El descrédito o la descalificación que tienen algunos docentes o los padres para con los docentes. Y me parece que lo que están buscando es esto, o sea, están profundizando esto. Yo creo que es una locura ir en contra de los docentes, o sea, porque es atacar un eslabón que es clave para la transmisión de la cultura. Claro. Me parece, en realidad, los medios de comunicación son los que principalmente contribuyen a deteriorar la figura del docente cada vez que hay un paro, movilizar y generar cierto tipo de periodismo que descalifica. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Sí, es una de las fuentes. Después hay padres que también están disconformes con la escuela como si fuesen a un supermercado y dicen, bueno, no estoy conforme con lo que... como si también quisieran ejercer su autonomía, su plena libertad y cuestionan y también descalifican al docente como diciendo, me gusta o no me gusta, quiero o no quiero, en vez de poder pensar, en términos más amplios o en términos, digamos, más comprometidos con la institución o con otro tipo de aportes, no de criticar solamente al docente porque sí. Y después, qué sé yo, bueno, los pedagogos también, hay una larga tradición de poder decir, bueno, qué es el fracaso escolar o generar literatura sobre el malestar del docente o los problemas de los docentes, y a veces también todo lo que hacemos responde a una lógica, está en nuestras manos, o sea, la responsabilidad de educar, de transmitir, de mejorar lo que hacemos. Como docente, esto lo digo como docente, y bueno. Entonces, bueno, yo creo que a los docentes en realidad hay que cuidarlos, porque, bueno, para mí es un oficio o es un trabajo que justamente tiene como, le debemos un montón, todo, a la docencia, y me parece que, bueno, en este momento en particular se viene una digamos, hay en agenda de los organismos internacionales una visión de poder evaluar al docente de forma constante, clasificarlo y hacerlo, digamos, más flexible, competitivo, contratable, y eso en desmedro de la igualdad histórica que tuvieron los docentes en la tradición de nuestro país. Sobre esto ya hay como muchas alertas en la universidad de que los organismos internacionales van a buscar deteriorar o romper esa igualdad que tuvo la docencia. Los docentes no tuvimos sueldos diferenciales, digamos, el que es maestro no compara su sueldo con el que está al lado, salvo por su antigüedad o por su... Sí. Pero existe como una igualdad en la contratación y existe un estatuto que garantiza cierta transparencia, no sé, una transparencia en los concursos y en el acceso a los cargos. Y si esto se vuelve, digamos, flexible, bueno, se van a generar otras condiciones. Entonces, bueno, yo en principio creo que, no sé, que pensar la educación pública y defenderla, cuidar a los docentes y, obviamente, mejorar la enseñanza, mejorar el libre pensamiento de los alumnos. Vos hablabas de que una chica decía que se aburren a veces. Sí, una alumna que tuvimos acá la semana pasada. En la escuela. Y bueno, el tema de nosotros pensamos, hay que pensar en términos de políticas educativas. La política educativa actual buscó la inclusión y buscó una secundaria de calidad y para todos los chicos. Bueno, ahora se garantiza la inclusión de los chicos y bueno, y el espacio de formación tiene que ser de calidad. O sea, si los chicos, yo no puedo responder por si alguien se aburre a título personal, porque las políticas son masivas. Lo que sí hay que hacer es todo el tiempo, bueno, enseñar, poner en juego un montón de materiales simbólicos y bueno, y hacer que los chicos se apropien de ese material.
pero es enseñar, Bueno, fortalecer la enseñanza. A mí lo que me llamó la atención de lo que dijo, obviamente que una opinión no forma un todo, de ninguna manera, y está muy lejos de eso, pero me llamó la atención que dijo, bueno, esto de las pruebas genera un debate entre nosotros. Sí. ¿No? Entonces, evidentemente hay temas que a ellos los apasionan como para debatir. Sí. Y me pregunto hasta dónde el secundario estará siguiendo ese camino de qué le está pasando a los pibes y de qué manera engancharlos, ¿no? Uno lo que ve muy desde afuera es, hasta las materias son las mismas que teníamos hace décadas atrás, y el mundo cambió, ¿no? Entonces da la sensación como que de verdad los pibes no los están enganchando. Que yo no sé si eso es un problema de los docentes, de contenido, del programa que habrá año tras año, pero a mí me tocó hacer prácticas docentes y yo veía a los pibes que estaban en otro planeta. Y no porque sean marmotas ni nada que se le parezca, sino por una cuestión que evidentemente no era seductor lo que uno le está ofreciendo. Sí, hay un exceso de información a nivel social, es un tiempo complejo, un tiempo histórico complejo donde cada chico busca en internet sus propios intereses. O sea, ahí hay un acceso inédito a la información y que el espacio de la clase se vuelve más aburrido, pero bueno, justamente es un desafío para el docente buscar el uso de las tecnologías, buscar el uso de recursos, saber también el uso que los chicos tienen de esos recursos tecnológicos, a veces como para demandar también trabajos o pedirles sus propias producciones. En eso también tiene que haber más capacitación de los docentes y bueno, pero digamos no sé, a mí la secundaria es un espacio que sigue siendo sumamente necesario en términos de eso, de generar, de aprovechar la potencialidad de los chicos y de hacer producciones en grupos. Bueno, por ahí hay docentes que todavía enseñan de una forma más tradicional, pero yo no creo que eso invalide o que no sea necesario. Me parece que uno cuando era chico también iba a la secundaria, a veces protestaba o no quería y estaba el tema de para qué me sirve esto que me están dando, sí, y el embolarse con algunos profesores, estaba lo mismo, no era el ámbito de la pasión la secundaria. Claro, justamente, pero bueno, me parece que en esa variedad de intereses, el docente, la acción de transmitir y de dejar que también que cada alumno se nutra de eso, es súper valioso. Hubo una frase en el coloquio de ideas, coloquio donde las ideas que surgen siempre no son muy populares, que digamos, entre empresarios y todo eso, y estuvo el ministro de Educación. Ajá. Y Bullrich dijo que los colegios de la educación era una máquina de hacer chorizos. Sí. Bueno, entre otras cosas, Entre otras cosas, barbaridades que dijo esto de hacer una máquina de hacer chorizos. Con lo cual, bueno, de ahí se agarran muchos que están en contra de estas pruebas diciendo, si el chabón va y dice que es una máquina de hacer chorizo, ¿para qué hace pruebas? Si ya tenés un concepto clarísimo. Sí, también dijo que la educación pública era el Falcon de los 70, o sea, lo peor del pasado era la educación pública, entonces también... Sí, mira con que lo comparó, ¿no? No es una máquina de hacer chorizo, ¿no? Mi hijo no está en primer grado en un lugar que va a salir un choricito, ¿no? No, porque justamente primero que la enseñanza, la transmisión es una acción y el aprendizaje es otro. Entonces cada sujeto interpreta y se apropia de un saber y digamos el docente no tiene el poder sobre el aprendizaje del otro, o no tiene la facultad de sí domina o puede dominar una transmisión y cómo organiza su enseñanza y qué actividades digamos va a solicitar, pero el sujeto siempre es libre, digamos, de conectar ese conocimiento con otros conocimientos y cada uno se lleva o profundiza o abre las puertas de esa transmisión hacia otras cosas y eso responde a intereses individuales. Entonces decir que los chicos, que es una máquina de hacer chorizo, sería como pensar... es la forma de descalificar, o sea, por eso que qué animal, me produce eso. Una vez que uno descalifica o rompe algo, después, ¿qué es lo que va a hacer? Porque no se pone como responsable él.
el ministro debería decir, bueno, soy responsable de la educación, esto está mal, esto lo modifico. Pero él, digamos, lo bueno, el primero ministro que, fue ministro en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años, ¿no? Con Claro. lo cual alguna responsabilidad también tiene. Claro, no asume tampoco Claro, su... no es que cayó de un No, hombre. y por lo pronto lo que hace es, entonces imagínate que si desde el lugar central se descalifica toda la labor docente, se dice que todo lo que hacemos es como cualquier padre, entonces ante el primer paro o ante una primera protesta, es decir, de paso se quejan sobre que no hacen nada, Claro. sobre que son malísimos o sobre... Ahora, a mí me parece que el centro neurálgico del pensamiento de que la educación privada es mejor que la pública y me llevo a mi hijo a lo privado para así no hacen paro en lo público, que era lo que te decía antes, es la Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Y el Claro. ministro fue ministro en la Ciudad de Buenos Aires, en un lugar donde predomina y prima lo que es la educación privada. Sí, yo... Con lo cual ese formato lo tiene, ese chip lo tiene. Sí, bueno, yo tampoco es estar en contra de la educación, o sea, la educación privada tiene que existir, existe, o sea, el punto es no destruir la educación pública. Yo no estoy en contra de los privados. Yo no porque- estoy en contra de lo privado, ahora o si sea, a yo mí puedo me parece pagar- que lo privado, Sí, el que también puede lo creo. acceder y el que Claro. va a tener esa educación, me parece perfecto. El que quiere tener una educación por una religión determinada o porque le interesa una educación bilingüe y puede acceder, está maravilloso, porque de hecho yo no me parece que nadie está en contra de que exista. Ahora, hacer descalificar a la educación pública, correr al Estado la responsabilidad de ofrecer una buena educación pública, sí me parece grave, porque la educación pública tiene que ser para todas las clases sociales y tiene que ser un espacio que permita que sea de calidad. Entonces no me parece lógico que lo socave, que lo maltrate y que lo descalifique. Eso A me ver, parece mal. por eso digo, ¿vos podés pagar un colegio público, un colegio privado? Fenómeno. ¿Vos creés como padre que están mejor educados tus hijos en un colegio Fenómeno. privado? Fenómeno. ¿Vos sos católico, querés que tu hijo vaya a un colegio católico? Fenómeno. Ahora, dale la posibilidad al que no tiene un mango para que sus hijos se puedan educar. Eso es Y dale igualdad a esos chicos, dale la misma igualdad al hijo del tipo que puede pagar un colegio privado que al hijo que puede pagar un Eso. colegio público. Mismo criterio para la salud, mismo criterio para... Bueno, Exactamente, Estado porque puro. el Estado tiene que garantizar claro, que la educación pública sea de calidad. Eso es su tarea, ¿No? porque bueno, lo privado tiene que existir y no me parece mal, al contrario, es positivo que existan propuestas diversas a nivel social. Lo que no está bien es que el Estado destruya lo público para decir váyanse todos al privado, Claro. porque lo público es una porquería. Y entonces, ¿cómo? Vos Entonces, mencionaste el Estado- Chile hace un ratito. Yo la imagen que tengo de Chile son de pibes pidiendo por educación pública y carabineros cagándolos a palos. Claro, sí. Bueno, ahí en Chile está sumamente grave el tema de la educación pública porque es una sociedad muy diferenciada en cuanto a... Y la educación pública, bueno, la universidad es arancelada, Claro. tienen un montón de restricciones, o sea que solamente la clase alta accede a la universidad y Sí. ahí está. Nuestro país tiene una cultura mucho más democrática respecto. Y el sistema educativo público, a pesar de un montón de políticas que lo han, digamos, de alguna forma desestabilizado o empobrecido en algún punto, tiene una tradición que lo ha sostenido con calidad. De hecho, Sí. la universidad pública es de mucha calidad. Ahora, la ideología sí la tiene el ministro, ¿no? Pero la lógica no, en el sentido, a ver, si él va a empujar a que las escuelas privadas no tengan la mayor cantidad de chicos, Sí. ¿qué pasa con los otros? Digamos, si decae tanto la escuela pública, y el razonamiento es ese, vamos a hundirnos, porque va a haber mucha gente que va a quedar fuera de la escuela pública. O va a quedar Y la educación pública, la intención es dejarla ¿Cuál como es el de segunda. razonamiento? Eso es lo que quiero. ¿Cuál es el razonamiento del ministro? Porque la ideología la tiene, está bien. Él quiere que vayan a la escuela privada. Sí. Pero ¿cuál es la lógica de ese razonamiento? La concepción que tienen es de un Estado mínimo, un Estado que gaste lo menos posible y que o sea que el que pueda irse, elija irse al sector privado.
y que la educación pública quede para los que no pueden emigrar al sector privado. Sí. O sea, y la diferencia la visión va a ser grandísima, la diferencia en el país. Claro, amplían las brechas, en realidad no la niegan y en realidad después responsabilizan a cada uno del lugar, pero en realidad los que se corren del espacio de garantizar igualdad es el Estado, o sea, porque si vos dejas librado a la suerte de cada uno o a la meritocracia o a la posibilidad de cada uno de hacer lo que puede, obviamente corre con desventaja. Era lo que decíamos, un chico que no tiene una familia de recursos, que va a ir a una escuela alejada y el Estado además le va a dar una escuela que está digamos clasificada como no del primer ¿cómo lo digo? Sí, ya considerada como en el cuarto aro en calidad y, o sea, también ya lo conduce, digamos, a estar con menos posibilidades. O sea. Entonces, sí. hacia eso... Lo desampara. Lo desampara, claro. Lo desampara, pero ¿cuál es la lógica? La igualdad. O sea, vos te podés pagar la medicina Sí. privada, te van a atender de la mejor manera. Sí. No te podés pagar la medicina privada, andar a las 4 de la mañana a hacer cola, te tienen lo mismo en los colegios, o sea, la mejor educación lo va a dar en lo privado y en lo público. Pero no tiene un futuro el país así. Eso. Por eso digo, ¿cuál es la lógica? Porque así no hay futuro. A ver, bueno, pero el concepto de meritocracia que usa tanto este gobierno, ¿sí? Y los amantes de este gobierno, está mal aplicado porque nace una inequidad. Claro. Vos la meritocracia la podés evaluar cuando vos tenés, por eso decía, Bueno, pero rinde boxeo, los tipos con los guantes, está bien, mismo hagámosla privada, te quiero Exacto. decir, hagámosla privada, suponete, o la educación. En 15 años este país va a estar más desigual de lo que está ahora. Bueno, Claro. Sí, pero va a haber algunos lógica? más contentos. Bueno, pero se le prende fuego al país. Yo creo que hay países Bueno, que tienen un bueno, nivel un nivel de igualdad, como Finlandia, a veces se ponen ejemplos de estos países que tienen un nivel social muy igualitario. Son países que tienen, cuando los países tienen como condiciones sociales igualitarias, los sistemas educativos no tienen grandes dificultades. Ahora, el tema es cuando en esos países hay grandes desigualdades, como en México, en Argentina, en Brasil. Si vos además vas a hacer un sistema educativo elitista. Para cada sector social, o lo vas más fortalecer la desigualdad, lo que vos decís. Así Por eso. que, ante eso, bueno, por eso es pensar, bueno, ¿cómo mejorar la educación pública? Y digo, las evaluaciones, no es que los docentes resistan a las evaluaciones o se opongan, porque de hecho uno todo el tiempo está atento a poder mejorar la práctica, digamos, y se trabaja, ¿no? No es que no hay compromiso con la práctica o con el trabajo cotidiano. Pero entonces mi idea de que van a hacer esto para las escuelas que más necesiten, darle mayor apoyo, es una idea media pava. Sí, en realidad... O sea, no le van a dar ningún apoyo a las escuelas. A los chicos que están en Berazategui. No, porque la lógica... No le van a dar bola. No, porque la responsabilidad se la depositan a los actores. Entonces, finalmente, bueno, ¿quién se hace cargo de esos resultados? El ministro, evidentemente, no se va a hacer cargo de los fracasos, de los malos resultados. Él dice, bueno, yo quiero garantizar que haya gente, digamos, o que en el mini Davos que se hizo en Argentina, ahí en el Centro Cultural Kirchner, ahí... él dijo, bueno, esta visión, ¿no? De que los jóvenes o que la escuela tiene que ser una gran nave espacial. Hablaba de que los docentes como astronautas tienen que poder formarse para un nuevo país, una nueva forma de... Bueno, hablaba de toda una visión idealizada de que la escuela era el Falcon de los 70, pero que había que formar una especie de nave espacial. Y hacia esa nave espacial después hablaba de diferencias, o sea, que él vislumbraba gente con muy buena formación que iban a ser emprendedores, y después había gente que iba a flotar, o sea, como que no sé qué iba a hacer con el resto. Él no se iba a hacer cargo, porque dice, la educación de calidad va a existir. Ahora, el que no se pueda, o sea, como que no dejaba como clara que era para todos, o sea, dejaba claro que había gente que iba a poder ir a la cabeza de la nave, o que iba a ir a no sé a dónde, y había gente que, bueno, que el panorama iba a ser... ver la incertidumbre, ver un capitalismo que se instala, que genera flexibilidad laboral, que genera pocos puestos de trabajo, y bueno, y el que no se formó lo suficiente, y bueno, verá. Claro. Sí. O sea que de su lugar naciste pobre, tus padres son pobres, jodete. Bastante claro. Por eso, pero
Entonces, en ese marco todo genera como cierta sospecha. Claro. Si bien él todavía no diseñó una política clara, lo que deja entrever es que no apunta a fortalecer la educación pública. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta... La última pregunta, Sí. que no tiene por qué ser corta. ¿Qué pasa con esta cosa de los repetidores? ¿No? El otro día lo hablábamos con la gente de SUTEBA, cuando vino esta cuestión de que baja de la gobernadora Vidal, que baja del ministro. Bueno, a ver, los que no están para pasar, que no pasen, los que no están para seguir, que no sigan, medios así. Cuando en realidad me parece que, si bien se buscaba calidad en los últimos años, la política también era, metamos a los pibes en los colegios, porque los sacamos de la calle, y tengámoslo dentro del colegio, y tratemos de sostenerlo dentro del colegio, ¿no? En este espacio. Evidentemente con estas cuestiones más, si se quiere, bueno, el que no, esto, ¿no? El resto va a quedar flotando, o sea, vamos a darle la educación a estos que lo merecen, el resto queda flotando, están los repetidores también en el resto queda flotando, y muchas veces los repetidores genera deserción escolar. Sí, me da la sensación que una cosa que se luchaba mucho en los últimos años era para que no haya deserción escolar, y me da la sensación que ahora es, bueno, que en el colegio está el que se lo merece. Claro. Si no se lo merece, no me importa si no viene al colegio. Claro. Mi mirada es muy... un debate. Claro, es tremendo, porque si vos hablas de calidad y de calidad para pocos, así, en realidad es un criterio y es un concepto. Decir, bueno, quiero calidad, pero que esa calidad me garantice que el grupo sea excelente, pero calidad para pocos. El tema es cómo lograr calidad para todos. Y esto que vos decís, o sea, cómo trabajar para que todos se apropien de esa enseñanza, para que todos, a pesar de las desigualdades, de las diferencias que manifiestan en la adquisición de saberes, todos puedan aprender, todos puedan estar, todos puedan... Pero bueno, si prima esta concepción de que la educación tiene que ser de calidad para pocos y que hay que empezar a ser más riguroso en las notas, en las calificaciones, en quién pasa, quién no pasa, quién dejamos afuera o quién se tiene que ir del colegio, se termina generando una selección ya... Porque ahí lo que da la sensación como que quedaron en el limbo, ¿no? Que la versión anterior de la educación era, pasan, pero también pasaban tipos que en una de esas no lo merecían, o hay muchos padres te vienen con ese reclamo de, este pibe no venía nunca al colegio y pasó, y mi hijo que iba siempre al colegio pasaba también, ¿no? Y ahora es al revés, ahora que directamente no iba nunca al colegio te lo fusilan. Entonces, es como que faltó el equilibrio. Sí, a ver, yo creo, no sé, sí, exigir y enseñar y hacer que las cosas funcionen es la tarea. Pero bueno, pretender eso de generar mecanismos que digan, que hacer justicia con los que tienen muy buenas notas y ir dejando en el camino a otros, yo no creo que eso sea beneficioso. Yo cuando hice la secundaria, la mitad terminó la secundaria conmigo. ¿Y qué pasó con el resto? Bueno, la verdad que no los veo ahora que tienen mi edad, son chicos que, uno se hizo camionero, el otro trabaja en el campo, el otro... Pero a ellos de alguna forma se les negó la posibilidad de terminar la secundaria. A mí me da... no quiero, sí fue calidad. ¿Para quién? Para algunos que después fueron a la universidad, pero si vas a medir la calidad, ese grupo dice, educación era la de antes, que entonces, pero vos fíjate que se recibe, así tiene calidad cualquiera. Si vas a trabajar con los que te siguen, con el que ya, ese grupo ya va solo. Porque ya tienen otros recursos, otras herramientas. Está bien. Está clarísimo. Entonces el desafío es, claro, que todos estén aprendiendo. Eso es calidad. Y después cada uno se arreglará en la vida como puede. Claro, pero me parece que la escuela no tiene que operar como selectora de quién llega hasta qué grado o hasta qué año. La escuela tiene que ofrecer el espacio siempre. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en la visión de algunos padres de esta cuestión de estudiaba menos, no iba nunca, que sé cuánto, porque en definitiva vos lo que tenés que estar es atraer a tu hijo y pugnar porque a tu hijo le vaya bien, no importa lo que hace el de al lado, ¿no? En este sentido. Sí, no, me parece una visión muy, muy mezquina.
mezquina de competir, mirar la nota del otro, mirar a ver cuánto... No está para eso la institución está para generar un aprendizaje social, para aprender, transmitir conocimiento, y tiene que ser universal, y tiene que ser para todos, y entonces me parece que intentar competir dentro de la institución es ya para competencia está llena la sociedad. Sí. O sea, me parece que la escuela tiene que ser justamente un reparo a esa competencia y generar habilidades sociales, que es lo que nos está faltando: la cooperación, la colaboración, el respeto, digamos, un montón de otras cuestiones que van a ser necesarias en una sociedad que no tiene todas estas cuestiones. Está claro. Vivi, gracias por haber estado. No, gracias a vos. Me Claudio. encantó, Pasó por el estudio de la radio, siempre está buenísimo escuchar a esta chica. Totalmente, sí. Viviana Casiagüe pasó por el estudio de la radio, nos vamos a ir a la pausa en un rato, vamos a estar hablando con Aníbal. Hoy se cumple un año de que le ganó las elecciones. Exactamente. Mirá vos. Del día que dio el golpe. Separamos y volvemos. Vamos, dale, métele. Dicen los científicos que la especie humana es prácticamente la única que se mantiene en celo de manera continua.